Buenos días, hermanos de San Simón. Nos da gusto saludarles. Reciban un saludo de la Iglesia de San Rafael y pues, también del gozo en esta mañana de poder compartir con ustedes lectura y estudio de la palabra. Vamos a hacer una oración y, pues iniciamos. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que tenemos en esta mañana de compartir la escritura. Gracias que tenemos la bendición también de abrirla y pedimos que nos dé sabiduría. Gracias también por la oportunidad que tenemos de hacerlo de esta manera y pues pedimos bendición para el estudio, bendición para la meditación y pues bendición también para nuestras iglesias hermanas, bendición para San Rafael y para la iglesia de San Simón. Gracias, Padre, lo pedimos, lo ponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir la presentación que tenemos por ahí preparada. Ahí está. Y bueno, dice la lección en esta mañana, las pruebas. Un tema tal vez que en estos días nos hará mucho más meditar, porque han sido días difíciles, han sido días de dolores, de enfermedad y muchas iglesias, muchos estudios han sido seguramente alrededor de esta enseñanza y cuán importante, cuán certera será meditar en ella. En esta mañana adicioné yo aquí en mi estudio una palabra y la estoy poniendo en signo de interrogación. Examen sorpresa. Las pruebas, dice en el título, y nos preguntamos si es un examen sorpresa. ¿Y qué es un examen sorpresa? De alguna forma lo asociamos mucho con el proceso estudiantil, donde llega aquel maestro y un día, un lunes, regreso de vacaciones, y le dice a los muchachos, bueno, pues saquen una hoja porque hay examen sorpresa. Sin avisar, por supuesto, sin que los alumnos estuvieran preparados, por supuesto, y en algún sentido los agarra completamente desprevenidos, ¿no? Eso es lo que tipificamos nosotros o entendemos como un examen sorpresa. Y de repente las pruebas pudieran agarrarnos de esa forma. De repente llega la prueba y pues hermanos nos pudiésemos sentir como un examen sorpresa donde nos agarra completa y absolutamente desprevenidos. Y pues vamos a meditar sobre ello. Yo lo puse como en signo de interrogación porque sí procederá que pensemos que hay prueba sorpresa, sí procederá sorprendernos y sentirnos desprevenidos cuando las pruebas llegan. Dice el texto que tenemos por ahí, 1 de Pedro 4:12, en la versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. A mí me llama mucho la atención este texto y nos va a ayudar a contestar la pregunta. Dice, no se extrañen al verse sometidos al fuego de la prueba. No se extrañen. No pensemos que es algo que nos va a llegar así como que de cosa repentina. La palabra nos está avisando. La palabra ya nos está enseñando y bueno, el término que utiliza ahí el texto de 1 de Pedro nos debe llamar la atención. No se extrañen. Ya como que la pregunta de examen sorpresa pareciera ser que no debería hasta un tanto de aplicar, pero vamos a desarrollar sin querer resolverlo así de primera mano, sin querer tener la respuesta rápida. Dice ahí el texto como si fuera algo extraordinario. Y a veces pudiéramos pensar que sí, las pruebas son fuertes, son complejas, son dolorosas, hasta
en un terreno completamente extraordinario, hasta algo que no esperábamos. Y entonces, pero el texto nos está diciendo, no se extrañen, no es algo extraordinario, ¿no? Vamos a quedarnos hasta ese nivel de ese texto y creo que ya nos va dando una inducción, una introducción a que el cristiano tendría que estar preparado, tendría que estar al mismo tiempo con la claridad, tendría que tener la idea de que vamos a ser sometidos a prueba, ¿no? Y volvamos al terreno de la escuela. Creo que estamos más que conscientes que cuando tomamos un curso, viene el periodo de exámenes y pues nos abocamos típicamente a ese examen trimestral o a ese examen semestral. Pero algo que también se nos olvida mucho en un proceso escolar es que los maestros constantemente están evaluando a los alumnos. En una pregunta el día lunes, en una pregunta el día miércoles a media clase, en una pase al pizarrón y resuelva cierto ejercicio. Y en el terreno escolar nos damos cuenta que el maestro constantemente está evaluando a sus alumnos y no nomás es el momento de ese examen trimestral. Ahora, veámoslo de forma general y siguiendo con el ejemplo de la escuela. Dice, ¿qué propósito tienen los exámenes o las pruebas? En un término un poco más genérico, tanto de definición a la luz del diccionario, dice, nos lleva a repasar lo aprendido. También nos va a confirmar lo que hemos aprendido, ¿no? El resultado nos dará el nivel de aprovechamiento y los temas a repasar, que es algo bien interesante en este sentido. Para el maestro, cuando tiene las calificaciones en la mano, en mucho se dará cuenta qué es lo que se tiene que reforzar y qué es lo que se tiene ya como tema cubierto, ¿no? Dice, el resultado nos dará el nivel de aprovechamiento y los temas a repasar. Dice, al final nos prepara para las exigencias de la vida. Y pusimos por ahí abajo, al momento de hacer una compra, cuando vamos a solicitar un trabajo, o ya cuando estamos trabajando en sí. Déjenme ponerlo en esos términos muy, muy simples. Cuando vamos a la tienda a comprar un artículo, un refresco, pues normalmente habremos de preguntar cuánto cuesta. Cuesta 10 pesos. Bueno, yo traigo una moneda de, un billete, perdón, de 50. Pago el artículo, el refresco, y espero que me regresen 40 pesos. No nos estamos dando cuenta, pero ese es un examen. Al momento que yo estiro la mano para recibir mi cambio, en ese momento sé que me deben de regresar 40 pesos. Y si me están regresando 30 o si me están regresando 45 y yo no me doy cuenta, estoy reprobando ese examen. En la vida real nosotros la matemática, por ejemplo, la usamos de forma normal y claro es que nos preparamos para un examen escolar, pero después vamos a salir a la vida y ese examen nos será dado en el día a día, donde sepa yo cuánto cuesta algo y si compro 5 artículos y si cuestan 5, entonces utilizo la multiplicación de 5 por 5, 25 y empezamos. Dice aquí, para una solicitud de trabajo, me van a hacer un examen allá, me van a preguntar temas desde mi formación básica hasta después la especialización que en algún sentido se supone llevo cuando voy a hacer una solicitud ya de un trabajo profesional. Y después cuando ya lo estoy elaborando, bueno, pues me piden que haga esa presentación, me piden que haga ese presupuesto, me piden que haga ese plano, me piden que haga esa administración de la cual
Se esperaría que esté yo preparado, como dice el último punto, para las exigencias de la vida, para el trabajo, para lo que se viene adelante. Y dice la pregunta abajito, si no hay exámenes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no hay exámenes? Como que vamos a tomar el curso y pues nada más vente a sentar, ya terminó el curso, luego nos vemos, y así me aventé el trimestre y así me aventé el semestre, y como que ni siquiera configuramos nosotros mismos en nuestra vida real que no hubiese exámenes. Y hay que decirlo claramente, pensamos en exámenes que están definidos en el proceso escolar. Pero algo que sí habría que decir muy claro es que los exámenes que se dan allá en la vida real son y están y nos los van a y nos va a demandar la vida ese examen, esa prueba y esos resultados que habremos de tener. Y la realidad es que esos pequeños exámenes que vamos teniendo son pequeñas preparaciones, dice aquí, para lo que viene delante. Me quedo pensando cuando, regresando a nuestra enseñanza a la luz de la Biblia, ¿qué pasaría? Déjeme dejar una pregunta como abierta. ¿Qué pasaría si el cristiano no tuviese exámenes, no tuviese pruebas? Nos dejo el espacio para que pensemos la respuesta. ¿Qué pasaría si el cristiano no tuviese pruebas? Y ahorita, insisto, la dejo abierta porque no es esa la enseñanza de la Escritura. Y hoy y en el estudio que estamos llevando, creo que entendemos o nos va a dar más claridad y hacia ese punto va de por qué están esas pruebas y si son pruebas de las cuales deberíamos de estar preparados para ello, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando en la respuesta y no me imagino que pudiésemos ir caminando sin ninguna prueba, sin ningún examen, sin ninguna revisión, sin tener un resultado. Y creo que el estudio nos va a ayudar a responder un poco más a esa pregunta. Dice, nuestro Dios y su relación con sus siervos, ¿no? Y hay un texto que a mí me llama la atención cuando platicamos, cuando revisamos este tema. ¿Qué es el hombre, dice Job, para que lo engrandezcas? ¿Y qué para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si quisiéramos hacer un poquito una paráfrasis del texto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y en el camino dice para que lo visites todas las mañanas y para que todo momento lo pruebes, para que lo prepares. Dice, puse yo esta leyenda acá, estar en la mente y en los planes y en el interés de nuestro Dios. Y Job decía, ¿qué es el hombre? Al mismo tiempo que Job se preguntaba por qué el Señor nos tiene en cuenta, por qué el Señor nos bendice todas las mañanas, en ese mismo orden vuelve a preguntar, pues, ¿qué es el hombre para que lo pruebes? Y imagínense, hermanos, o pensar que el Señor no nos prepare de esa forma, ¿no? Podríamos pensar como un padre de familia que no le interesa que sus hijos se formen, que sus hijos se preparen, que sus hijos tengan una cierta educación, que tengan una cierta formación, que son cosas que creo que hasta las hemos aprendido y son parte de nuestra vida en el día a día, ¿no? Y dice Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que proveó Dios a Abraham y dijo,
Abraham. Y él respondió, heme aquí. Pero dice aquí que probó Dios a Abraham, ¿no? En el mismo orden que lo define acá arriba Job, algo y muy en el tenor de la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Será que tenemos nosotros, el cristiano tiene exámenes sorpresa, pruebas sorpresa? Cuando la palabra la estamos encontrando donde aún Job encuentra esa bendición de que el Señor nos esté probando. Y donde encontramos este texto se repite muchas veces donde el Señor probó a sus siervos. Y entonces nos quedaremos pensando que es una forma como el Señor trata, como el Señor tiene comunión, como el Señor prueba, como el Señor forma, mejor dicho, a sus siervos, ¿no? Seguimos diciendo el propósito de las pruebas. Y aquí Job nos va a enseñar algo muy bonito. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en ese texto dice, ponía yo aquí abajo, el pleno conocimiento y la clara comunicación con Dios. Y abajito dice, antes de la prueba, decía Job, de oídas. Y yo me quedaba pensando cuando leía esta parte de Job, porque dice acá que Job en Job 1:1 dice era perfecto y recto, temeroso de Dios. Y aún así, la misma tipificación o clasificación que él hace es que lo conocía de oídas. Cuando somos perfectos y rectos y temerosos, es conocerlo de oídas a la luz de Job. Nos debe de llamar la atención eso. Digo, a veces cuando encontramos textos como estos, vaya, lo voy a decir por mí, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero pues nos quedamos cortos. Job lo conocía de oídas y aún así era perfecto, recto y temeroso de Dios. Esa es la clasificación que él da al final del libro, allá en el capítulo 42. De oídas te había oído. Dice más, ahora mis ojos te ven. Después de la prueba, lo que pudo Job decir es, ahora sí tengo un pleno conocimiento y una clara comunión con Dios. Y ese es algo de lo que da, lo que provee la prueba, el resultado de la misma. Y nos va a llamar mucho la atención esta enseñanza de Job y ese texto de oídas te había oído, ¿no? Oye, Job, pero pues si eras perfecto y recto y temeroso de Dios, lo dice la misma palabra. Y yo, ¿no? Ese es el testimonio que teníamos de ti, perfecto, recto y temeroso. Y él nos volvería a decir, pues yo de oídas, mas ahora ya lo conozco. Y entonces cuando pensamos en el propósito de las pruebas, pues, ¿qué más resultado podríamos tener con esta meditación que el conocimiento claro y la comunión con Dios? Dice allá a propósito de las pruebas, seguimos teniendo ahí la clasificación y dice allá en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y sigue diciendo el texto, para afligirte, para probarte. Y quedémonos en esta tercera eh, línea o este tercer inciso que yo extraje del texto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Dice, para saber lo que había en tu corazón. Y si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando estudiamos al pueblo de Israel y todo su caminar allá en el desierto, sí nos llamará la atención cómo
fue su trato, su comunión con Dios y lo que Dios les quiso enseñar y la formación que el Señor les dio en ese caminar. Y en esos 40 años, pues encontraremos muchos procesos de examen, de prueba que el Señor habrá hecho con el pueblo de Israel. Y en una forma muy resumida en este texto nos habrá de enseñar qué es lo que él quería, el Señor del pueblo, y qué es lo que quiere de la iglesia, si lo pensamos en términos de hoy en día y de una enseñanza práctica. Sí, para afligirte, dice. Y así está el texto. Para probarte y para saber lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Dice el Señor para que quede claro. El Señor sabe las cosas. Habría que meditar que nosotros también tendremos que tener una conciencia clara de qué es lo que hay en nuestro corazón y cuánto estamos guardando sus mandamientos. Dice el texto que tengo por ahí abajo, Santiago 1:25, pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, dice la Escritura, engañándonos a nosotros mismos. Habremos de conocer bien lo que hay en el corazón del cristiano. Bueno, dice 1 de Pedro 1:6 y 7, en lo cual vosotros os arriesgáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hablando del propósito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, en la versión Dios habla hoy en este texto 7, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Así dice este texto, 1 de Pedro 1:7, en la versión 2 habla. Oye, yo me quedé pensando en cómo nos lo enseñan en esta traducción. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Es decir, para autentificar, para que quede claro cuál es la calidad, hablando del oro y del metal, pues es probada por fuego. Para nosotros, para que nos autentifiquemos, para que nos demos cuenta exactamente cuál es la calidad del cristiano, es probado. Y pues nos quedamos pensando desde un origen, cuando lo analizábamos, decíamos, bueno, pues es para que nos demos cuenta cuál es el nivel del aprovechamiento, para que veamos exactamente dónde estamos parados. Y aún el propósito de las pruebas, como lo veíamos al principio, será también ver a dónde requerimos reforzar. Bueno, dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará, y dice aquí, saldré como el oro. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Imagínense, hermanos, que pudiésemos hacer esta oración. Él conoce nuestro camino y eso creo que lo entendemos así de forma muy, muy clara, ¿no? Me probará, dice Job, y saldré con esa calidad. Entonces nos quedamos pensando
Y hasta le podríamos preguntar a Job, a ver, Job, ¿cuándo? ¿En el periodo de exámenes o en el diario caminar? ¿Cuándo es cuando el Señor me va a aprobar? Al menos lo que sí podríamos llegar hasta acá es decir, bueno, creo que ya entendimos que el Señor nos va a aprobar. Creo que ya entendimos que el Señor nos va a estar formando en ese sentido y ya entendimos que el Señor nos va a mostrar claramente cuál es la calidad que tiene cada cristiano, cada hijo suyo. Aquí Job lo resuma muy rápido. Me probará y saldré como el oro. Y qué gran responsabilidad, qué tarea nos deja Job aquí respecto de cómo nos evaluamos en base a un texto como este. Nos va a dar mucho en qué meditar. Él conoce nuestro caminar en esta tierra. Él conoce nuestra vida. Ahí está. Me probará y cómo saldremos. La prueba no está en duda. Ya hasta ahí voy a manejarlo así. Me probará, o sea, ya es seguro. Vamos a tener ese examen y quisiera insistir que no, para el cristiano no hay examen sorpresa, está más que avisado. Y pues qué bendición que pudiésemos tener esta respuesta, saldré como el oro. Dice Santiago 1, 3 a 4 en esta versión Nueva Traducción Viviente, porque ustedes saben que se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Vamos a leerlo otra vez. Porque ustedes saben, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y aquí entendemos de ese proceso que el Señor tiene en la vida del cristiano, ese desarrollo constante, esa formación. Dice, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Ahora, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe. El texto nos está enseñando que es también ese propósito, las pruebas, es ese desarrollarte, ese trabajarte, ese moldearte de forma constante para que pues lleguemos a esa madurez, a ese desarrollo del cual se está diciendo aquí, para que dejen que crezca. Y qué proceso tan interesante tiene el Señor con sus hijos. ¿Cómo superar las pruebas? Que yo creo que es algo que después de que ya meditamos que el cristiano va a ser probado. Ya meditamos que no hay exámenes sorpresa, ya meditamos que el Señor nos está avisando constantemente en su palabra que habremos de ser probados. Ya meditamos que la prueba nos va a dar esa calidad, nos va a desarrollar, nos va a llevar a la madurez. Sin embargo, habremos de decir que la prueba pudiese ser algo que nos mete en apuros, algo que nos complique, algo que pudiese en algún momento hasta dolernos. Pudiera ser algo que nos estrese, nos saque de nuestras casillas. La prueba no es fácil. Si pensamos en Job, híjole, Job le fue duro con su familia, le fue duro con sus propiedades, le fue duro con su cuerpo y pues habría que pensar que las pruebas
dice la misma escritura, no son, podrían llevarnos hasta el dolor y la tristeza. Y entonces dice aquí, ¿cómo superar las pruebas? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé al hombre prudente, dice la escritura, que edificó su casa sobre la roca. Desciende lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Ahora, me quedo pensando yo en esta lectura. Dice el Señor, lo compararé. Y si ustedes pudiésemos revisar estos dos textos de el hombre prudente y el hombre necio, en los dos casos dice ahí, son golpeados por lluvia, golpeados por viento, golpeados contra aquella casa. Los dos son probados, los dos son llevados al extremo. Y la diferencia está en el que no cayó y el que sí cayó. ¿Y por qué? Porque estaba fundado sobre la roca y el que estaba sobre la arena. Entonces, ¿cómo superar las pruebas? Porque las pruebas vienen, eso es indudable. Estamos más que avisados que vamos a ser probados y es el proceso como el Señor nos hace crecer. Ahora, pues hay que decir, no, pues hermano, es que sí la paso mal, sí me lastima, sí me duele. Bueno, pues vaya, yo quisiera decirlo esta mañana así. Sí, efectivamente, te van a pegar lluvias, ríos, te van a soplar vientos y van a dar contra tu casa, contra ti, contra tu persona. Pero ¿en qué momento no vamos a caer? Nos enseña la Escritura cuando estamos fundados sobre la roca. Porque estaba fundado sobre la roca, sobre el Señor. Cuando estamos agarrados del Señor, arraigados, dice el texto de abajo, una casa que tiene cimientos firmes, arraigados y cimentados en él. Ahí nos queda de referencia Colosenses 2:7 y Efesios 3:17. Cuando estamos arraigados y cimentados en él, vendrán esas pruebas, esas cosas que lastimarán, que dolerán, que afectarán, que nos van a hacer resentir. Pero, pues vamos a superarlas cuando estamos tomados del Señor. Dice estos textos de Hebreos, y a mí me llama la atención siempre cuando medito en esto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando leemos de estos textos y de Hebreos 11, de ese capítulo que nosotros llamamos los campeones de la fe, ¿qué es de lo que más se repite cuando tenemos esta lectura de Hebreos 11? Por fe hicieron el otro. Por fe, y aquí volvemos a leer, por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesa, por fe taparon bocas, por fe apagaron fuegos, por fe sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo superar las pruebas si no es esa fe, esa confianza que tenemos en el Señor? Dice el texto de Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en todo el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Vamos a leerlo otra vez, dice. El varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, será como un árbol plantado junto a aguas de corriente que echará sus raíces y no verá cuando viene la prueba, el calor, sino que todo el año estará frondoso. No habrá sequía, no se lastimará ni dejará de dar su fruto. El que confía será como ese árbol que siempre está frondoso. Siempre está frondoso. Hermanos, el texto, la leyenda de hasta arriba, cómo superar las pruebas. Ya vemos tres
porciones que nos están ayudando mucho. Dice, cuando estamos fundados en la roca, arraigados en el Señor. Cuando tenemos esa fe capaz de hacer estas cosas grandes como están en Hebreos 11. Cuando estamos confiados en el Señor, bueno, pues vendrá el calor, vendrá el frío, vendrá la sequía. Nos está hablando de esos tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Y el punto es hacia dónde mejor dicho, cuál es el resultado que estamos teniendo cada uno de nosotros, porque ese resultado es el que el Señor espera. Dice acá el texto, no cayó. Después de un proceso de lluvia, viento, río, dice acá, golpearon contra aquella casa. La promesa de Dios respecto de las pruebas, también para que no nos vayamos consolados, hermanos, porque cuando hablamos de pruebas, muchas de las veces pudiésemos estar batallando, sufriendo con algo y pedimos un consejo de nuestros hermanos en la iglesia y la respuesta pudiera ser, pues, sí, y échale ganas, sí, y pues la prueba, pues a lo mejor todavía no termina, o pues yo sé que puedes, ¿no? Y sí, con gusto lo ponemos en las manos del Señor y oramos por esa circunstancia difícil que pudiese estar pasando el hermano. Dice acá, es que por aquí me ocurrió algo técnico, ahí está. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y déjenme asociar este texto con el tema que estamos revisando en esta mañana, que tendrá que ver con la prueba y la tentación, que ambas cosas en este sentido serán exámenes que tenemos y que en algún sentido nos habrán complicar, ¿no? Nos van a complicar. Ambas cosas nos harán hacer dudar, si queremos verlo así, ambas cosas nos harán llorar, nos harán sufrir, y entonces confiamos en que el Señor pues nos va a dar la salida. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, más que no sea humana. No hemos sido probados tal vez a un nivel donde pudiésemos no ser a la capacidad de cada uno, dice. Entonces, el texto de abajo dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En esta lectura de Abraham y Isaac, cuando le pide que sea sacrificado su hijo, es una enseñanza que siempre que platicamos de las pruebas nos llamará la atención, nos dejará mucho en qué meditar, pero nos quedamos pensando en la salida, y es el texto que estoy tomando de allá de Génesis. En la salida, dice acá. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Digo, el niño no sabía que él es el que había sido pedido a ser sacrificado. Y entonces él en esa desconocimiento, una pregunta hasta cierto punto, ¿cómo se puede decir? Válida. Le pregunta Isaac a su padre, he aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero?
para el holocausto, ¿no? Y nos habremos de quedar pensando la respuesta de Abraham: Dios proveerá, Dios dará. Muchas veces, hermanos, en esta meditación no nos imaginamos cómo el Señor nos va a dar la salida, cómo el Señor nos va a ayudar. Indudablemente, Abraham no contaba con aquel corderito que iba a estar ahí a un lado sustituyendo a su hijo. Yo no creo, lo vemos en la escritura, que Abraham fuera con la convicción de que iba a estar que iba a ser sustituido su hijo por el animalito. Vaya, nos deberá llamar la atención, pero Abraham iba con la conciencia del encargo que él tenía, y si somos fuertes en la enseñanza, pues ahí llevaba el corderito a ser sacrificado, que era su hijo. Ese es el objetivo que llevaba Abraham cuando caminaba hacia el lugar que le fue definido. Vaya, la respuesta a nosotros que sí conocemos la historia completa, que sí conocemos las maravillas de nuestro Dios, meditaremos en que esa respuesta que da Abraham es una respuesta que nos debe de consolar hoy a todos, porque sí, el Señor nos ha permitido ver una maravilla de tal magnitud. Dios dará la salida, porque Abraham estaba metido en un tema, hermanos, en un tema que, nosotros como padres de familia no podríamos dimensionar, yo creo, déjenme expresarlo así, dimensionar qué significará el que el Señor nos pida sacrificar a un hijo. Vaya, híjole, no sé, lo leemos fácil, ahí está la enseñanza, pero cuando volteamos a nuestros adentros y llevar a sacrificar a nuestro hijo, porque eso fue, y ese era el objetivo. O sea, cuando Isaac le hace esta pregunta a Abraham, ese era el objetivo. Y la respuesta, si fuésemos muy puntuales, pues ¿dónde está el corderito, no? O sea, aquí viene caminando conmigo, suena, híjole, suena. Pero nosotros sí nos consolamos con la respuesta que nos da Abraham: Dios proveerá. Dios promete en medio de esas pruebas proveer. Dice Juan 6:33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo he confiado, pero confiad, yo he vencido al mundo. Perdón, lo leemos otra vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido el mundo. Y en eso, hermanos, caminamos. En eso, hermanos, estamos confiados, estamos gozosos, en eso radica nuestra tranquilidad. Para que tengáis, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, es en el Señor, tengamos paz. Con Él caminamos, con Él nos levantamos, con Él nos acostamos, con esa tranquilidad que Él nos da. Sí, habrá aflicción y lo deberemos de traducir en prueba, en un momento difícil donde nos va a doler, donde nos va a lastimar, donde habremos de llorar. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién? Nuestro Señor. Y, hermanos, meditemos en esta enseñanza. Déjenme quitarle aquí lo de compartir. Ahora sí, pues meditemos en esta enseñanza, hermanos. Como resumen, habremos de comentar que pues no pensemos que
que las pruebas son un examen sorpresa. Pensemos que estamos más que avisados, que vamos a ser pasados a revisión, que estamos en periodo de exámenes mientras estemos en nuestro caminar aquí en la tierra. Pensemos que esos exámenes son para que nos demos cuenta claramente cuál es el nivel de madurez que tenemos, porque el Señor nos está formando, y también tengamos la claridad y la seguridad de que pues el Señor nos va a dar la salida, Dios va a proveer, y pues saldremos como el oro, dice Job. Que esa sea nuestra bandera. Dice: el Señor conoce mi camino, me proveerá y saldré como el oro. Que el Señor nos bendiga. Reciban un saludo y pues sigámonos gozando y sigamos meditando esta enseñanza. Que el Señor les bendiga.